Shalom y bendiciones, amados del Eterno. Yahweh les guarde y les bendiga a todos ustedes, sus casas y sus familias. Doy gracias a Elohim por permitirme estar compartiendo con ustedes la prédica enseñanza de hoy Shabbat, día de reposo. Bendigan todos a Yahweh, el Santo bendito para siempre, allá en sus casas. Denle gloria, exalten su nombre y agradézcanle por estar hoy nuevamente compartiendo en este Shabbat el alimento que desciende del cielo. Vamos a orar un momento para ponernos en la presencia del Santo bendito, nuestro Abacados Yahweh. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, mi Señor y Salvador Yahshua Hamashiach, nos ponemos delante de ti, Padre, y te damos primeramente las gracias. Gracias porque nos permites estar aquí en esta tarde de Shabbat, compartiendo, recibiendo, alimentándonos con tu bendita Torá, con la palabra tuya escrita desde la eternidad para todos tus hijos en el transcurso de la historia. Te damos gracias, Padre, porque una vez más nos muestras tu amor para tus hijos. Nos permites estar en Shalom, en la presencia de tu Santo Espíritu. Te pedimos que dispongas y prepares nuestra mente, nuestro corazón, para recibir Torá en este día y para alimentarnos de la fuente de la salvación que es el Ruach, el poder del Divino Espíritu Santo, el poder del Ruach de Yahweh y de Yahshua alimentándonos, la fuente de la vida que es la bendita Torá de Elohim. Pedimos, Señor, que dispongas el ambiente, dispongas los medios de comunicación, de transmisión, las redes sociales, que son de grande bendición, que no falle nada, que todo sea apto y óptimo para recibir la bendita palabra que tú nos das. Pedimos que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para estar junto a ti en este momento. Las puertas de las congregaciones en el mundo fueron cerradas, pero se abrieron todas las posibilidades, Padre, para recibir tu palabra de manera directa en nuestros hogares. Te pedimos que ahora, Señor, nos prepares para volver nuevamente a retornar a las congregaciones, a ir de manera presencial a recibir tu palabra y que tu Santo Espíritu allane nuestros caminos para recibir la Torá en el lugar que tengamos que ir, asistir, para ser obedientes a tu bendito mandamiento de congregarnos y recibir Torá. Gracias, Padre, por esta tarde de Shabbat, bendito seas, y pedimos en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Hamashiach que tu palabra sea como espada de doble filo que entra en lo profundo de nuestro corazón, nos instruye, nos corrige, nos disciplina, nos redarguye y nos forma para ser israelitas de grande bendición, de grande testimonio y de bien para todos. Gracias para nosotros mismos. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, mi Señor y Salvador Yahshua Hamashiach, quedamos en tu presencia, dispuestos a recibir Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a hablar hoy de un bonito tema que nos anuncia el Tanakh y que proféticamente dirige nuestras miradas a estos tiempos de los Aharit Ayamim, de los últimos días. Hay una pregunta que se hacen constantemente los creyentes y es esta: ¿por qué todos los pueblos y naciones atacan, persiguen y rechazan a Israel y quieren su destrucción? ¿Por qué sucede eso? Alguien de pronto dirá, es que eso es profético, y tiene razón. Es un evento profético que Israel sea odiada y rechazada por las naciones del mundo. Pero una respuesta de formación toraica debe ir un poco más allá para formar correctamente al pueblo de Elohim
para buenas obras. El misterio de la reconciliación israelita del que vamos a hablar hoy es mucho más profundo, es mucho más enigmático que el cumplimiento de una profecía, porque va más allá de dicha profecía. En este ministerio de la reconciliación convergen diferentes profecías, acontecimientos y hechos, tal como lo vamos a ver. Esta enseñanza es como una especie de continuación de la prédica enseñanza anterior. Veamos o comencemos por el texto donde el Nabí, el profeta, da una palabra profética, profetiza sobre este acontecimiento invasor que afectaría a Israel y lo lanzaría a la diáspora. Les pido que me acompañen, por favor, a leer el libro de Ezequiel, y ubiquémonos en Ezequiel en el capítulo 38. Ezequiel en el capítulo 38. Veamos allí, Ezequiel capítulo 38. Y ubiquémonos Ezequiel 38, versículos 8 y 9. Dice allí el profeta: después de muchos días, a ti, Gog, se te encomendará una misión. Vendrás al final de los años. Al final de los años, invadirás la tierra que ha sido salvada de la espada, reunidos de entre muchos pueblos y traídos a las montañas de Israel. Ellos han estado en ruina por mucho tiempo, pero ahora Israel ha sido extraída de los pueblos y naciones, y todos ellos están viviendo allí en seguridad. Pero tú la invadirás como un huracán, y serás como un nubarrón cubriendo la tierra, tú y todas tus tropas y muchos otros pueblos contigo. Esto es lo que dice aquí el texto del libro sagrado. Ahora leamos ahí un poco más abajo, ahí en Ezequiel 38, y veamos los versículos 14 al 18. Miremos allí lo que nos dice el libro sagrado. Dice: por lo tanto, ven, Adán, profetiza contra Gog y adviértele que así dice Yahweh Jaelión: ¿no te levantarás tú cuando mi pueblo Israel está viviendo en seguridad? Escogerás justo ese tiempo para venir de tu lugar en los confines del norte. Vendrás tú junto con otros pueblos numerosos, todos ellos a caballo, y serán una gran multitud, una horda inmensa, un ejército poderoso. En los Saharit Ayamim, que son los últimos días, atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás al país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra para que los Goyim, las naciones del mundo, me conozcan, y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así dice Yahweh Jaelión: a ti me refería yo cuando en tiempos pasados hablé por medio de mis siervos los profetas de Israel. En aquellos tiempos y durante muchos años, ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor. Lo afirma Yahweh Jaelión, el Señor omnipotente. Bendito sea el Santo, el Creador, el bendito Yahweh, el poderoso de Israel. Bendito sea su nombre. Hoy vamos a hablar de esta sentencia profética que pesa sobre Israel
y el ministerio de la reconciliación de Israel con Elohim, el Kadosh Baruj Hu. ¿Qué fue lo que sucedió o cuál fue el antecedente para que se profirieran las sentencias que existen sobre Israel, entre las cuales se encuentra esta que acabamos de leer? ¿Qué fue lo que sucedió? Sobre Israel cayó una tremenda maldición que los puso en el lugar al que conduce una imprecación de este tipo. Veamos el texto que está escrito en el libro, acompáñenme a Malaquías en el capítulo 2, por favor. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Busquémoslo aquí, a ver, Malaquías capítulo 2, perfecto, aquí está. Y ubíquense por favor en los versículos 2 y 3. Dice allí, miren lo que ocasionó la maldición que cayó sobre el pueblo. Dice, si no quieren escuchar, si no lo ponen en su corazón, dar gloria a mi nombre, dice Yahweh Hailion, entonces yo mandaré la maldición sobre ustedes. Yo cambiaré sus bendiciones en maldiciones. Sí, yo los maldeciré. De hecho, ya los he maldecido, porque ustedes no pusieron esto en su corazón. Yo volveré mi espalda a ustedes, reprenderé a sus descendientes, a toda la descendencia de Israel, arrojaré estiércol en sus rostros, el estiércol de sus festividades, y ustedes serán arrojados con él. Bendito sea Yahweh por siempre. Bendito sea su nombre. Para los hebreos y demás creyentes, la palabra maldecir se puede traducir como abominar, condenar, como pena de muerte, como anatema, tormento o alejado de Elohim. La palabra maldecir. En el contexto judío no existe un solo tipo de maldición. Los judíos hablan de diferentes tipos de maldición. De esas vamos a hablar después, de todos los tipos de maldición. Solo se las menciono para que las tengan en cuenta. Están, por ejemplo, las maldiciones Arar, Ahor, Kalal, Alá, Jerem y Nakao. Cada una de ellas provocada por situaciones distintas. Y dicen los estudiosos hebreos que la maldición de la que habla el profeta Malaquías es la maldición Arar. Esta maldición se activa, por así decirlo, cuando no se le da la gloria y el honor merecidos al nombre del Eterno, cuando no se respetan sus mandamientos y al contrario se actúa en desobediencia. Dicen los hermanos Yahudín que han estado estudiando todos estos temas y son conocedores directos de las bendiciones y las maldiciones eternas escritas en el libro sagrado. Dicen ellos que este tipo de maldición provoca sobre la persona, sobre la familia o sobre la nación sobre la que cae esa maldición, hace que sean rechazados, despreciados, que se vuelvan repulsivos ante los demás y caigan bajo la humillación de los que los rodean. Ahorita podemos ver un ejemplo de un país que entró en idolatría, sustituyeron al Dios verdadero por un hombre, y ustedes verán, se pueden dar cuenta que cayeron bajo esa maldición también, y son rechazados en casi todas partes del mundo, repulsivos, esos habitantes de ese país. Pero estamos hablando de Israel, ¿sí? Como
Israel, después de que cayó en maldición, se volvió repulsivo. Ustedes miran a los hermanos Yahudín, que son los que están ahorita, y los israelitas que llegan, y se ve, los países los rechazan, ¿sí? Porque caen bajo humillación de los que los rodean. Y vean lo increíble, mis hermanos, esta interpretación de la Escritura Sagrada la dicen los mismos hermanos judíos. Ellos conocen esta situación. No se olviden que incluso Yahshua nos dice que los escuchemos a ellos, siempre y cuando sus enseñanzas sean conforme al Tanakh, porque a ellos se les dio el privilegio de la ley y su aplicación. Y en esta interpretación de la ley se ajustan al Tanakh, porque incluso el mismo libro de Proverbios dice allí en Proverbios 26:2, dice, como el revolotear del gorrión o la golondrina en su vuelo, así la maldición no vendrá sobre alguien sin causa. Tremenda palabra. Nunca puede ni debe venir una maldición sobre una persona, una familia o una nación si no hay una causa que la provoque. O sea, que este tipo de maldición es provocada, o digamos en palabras actuales, es activada ese tipo de maldición cuando una persona, una familia o una nación incurre en 3 situaciones especiales. La primera, cuando niega el nombre de nuestro Padre Yahweh Elohim. Lo niega. Les decía ahorita, hay una nación que negó el nombre del Eterno y puso por encima, incluso le hicieron hasta un Padre Nuestro a ese malvado dictador, y por eso están bajo maldición. Entonces, dicen los estudiosos de la Torá que toda persona, pueblo, nación, familia que cae bajo esa maldición es por 3 eventos, por 3 situaciones. Primera, que niegan el nombre del Abacados Yahweh. Segunda, no le dan honra a su nombre. Y tercera, no viven conforme a sus misbot, no viven conforme a sus mandamientos. Son los 3 eventos por los cuales una persona, una familia o una nación cae bajo maldición. ¿Sí? Pero miren la tremenda sentencia que da el mismo libro sagrado, lo que provoca sobre aquel que cae la maldición arar de la que estamos hablando, por no haber decidido de corazón dar honra al nombre santo, al nombre sagrado de Elohim. Dice el libro sagrado ahí en Malaquías, en el capítulo 2, versículo 3, que Elohim arrojará estiércol en sus rostros. Tremendo. El estiércol de sus festividades, dice ahí el libro sagrado, y ustedes serán arrojados con él. Lean el libro de Malaquías en el capítulo 2, versículo 3. Son palabras tremendas. La gente dice que nuestro Abacados es amor, y es verdad, él es amor, y que él nunca hablaría fuerte. Pues miren que sí, en la Torá hay palabras tremendas. Dice, Elohim arrojará estiércol. Ustedes saben que es estiércol en sus rostros. El estiércol de sus festividades, de sus fiestas, y ustedes, israelitas, serán arrojados con él. Esta profecía coincide perfectamente con la profecía que ya había anunciado el profeta Oseas, el cual dijo, allá está escrito, busquen Oseas en el capítulo 2, versículo 11. Ahí dice una tremenda profecía de Oseas declarada del Eterno a través de Oseas, declarada contra el pueblo de Israel. Dice, yo terminaré, yo acabaré su felicidad, terminaré sus festividades, sus fiestas, Rojodes y los Shabbatot y todos sus tiempos designados, es decir, sus Moedim. Miren esa palabra que dijo el profeta Oseas, allá escrita en el capítulo 2, versículo 11,
antes de que el profeta Malaquías dijera esta otra tremenda profecía ya en Malaquías 2:3. Es decir, el mismo Creador Santo bendito iba a poner fin a todas las fiestas que les había dado a los israelitas en Levítico 23, a los judíos, sus fiestas de peregrinación, que son 3, sus fiestas de luna nueva, sus días de reposo, sus Shabbatot y todas sus fiestas solemnes. Todo sería finalizado, como diríamos hoy día, en forma atípica, en forma dolorosa y traumática, a causa de la maldición en la que cayeron por su misma culpa. Y todo, mis amados hermanos, absolutamente todo lo dicho en estas profecías se cumplió a la perfección. El pueblo judío lleva más de 2000 años sin celebrar nada, perdidos en la diáspora del mundo. Y dentro de muy poco tiempo, cuando los actuales retornados quieran hacer todas las celebraciones en el Israel actual, entonces se cumplirán las profecías del final de los tiempos y sufrirán las últimas sentencias proféticas que han de cumplirse irremediablemente, porque su endurecimiento aún no ha finalizado, pero no solo ellos, sino todos los que tengamos el sello de distinción israelita que nos señala como pueblo de Elohim. Pero permítanme hacer énfasis en lo que dice el libro sagrado ahí en Malaquías 2:3, que es donde estamos. Bendito sea Yahweh. Retomen ahí Malaquías 2:3 y volvamos a leer donde dice que Elohim arrojará estiércol en sus rostros, el estiércol de sus festividades, de sus fiestas, y les dice ahí en esa sentencia profética, y ustedes serán arrojados con él. ¿Qué significa esta expresión para Israel y para los judíos? Y de esa manera es que debemos tomarla nosotros. La palabra estiércol viene de una raíz hebrea que se dice parash, que traduce separar, literalmente dispersar, herir, dar dolor, declarar, esparcir, puros sinónimos de esta palabra, de esta expresión parash, estiércol. O sea, que en este caso, la maldición arar lo que trae es ser separado, dispersado, tanto en lo personal como en lo familiar. O en el caso de Israel, la maldición cae sobre la nación entera. Nuestro abacados compara a Israel con una mujer, como lo enseñan allí los profetas, Ezequiel en el capítulo 16, Yirmeyahu, Jeremías en el capítulo 3, Oseas en el capítulo 1. Lean bien estos 2 capítulos. Ahí está el origen cananeo de Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén antes era cananea, ¿sí? Hija de madre hitita y padre amorreo. Que Elohim me permita hablarles de estas cosas, si así es su voluntad. En estos 2 capítulos vemos son 3 que nombré, pero miren los 2 últimos. Vemos la condición en la que el Creador Santo bendito encontró a Israel y a Judá, y cómo las compara con una mujer abandonada, de la cual el Todopoderoso tuvo compasión. Pero este pueblo, escogido por Elohim como la más hermosa doncella, se comportó como la infiel y adúltera, sobre la cual debía caer la maldición y el castigo. Y solo al final de los tiempos,
por mera misericordia, por Rahim del Kadosh Baruj Hu, les daría su redención. Bendito sea Yahweh. Por causa de la infidelidad, del adulterio, la desobediencia, la rebeldía, la idolatría de su pueblo, que fue apartado como su primogénito, y por negarse a escuchar y obedecer a su creador, fue que esta maldición cayó sobre la mujer, es decir, sobre la casa de Israel, y que la llevó a ser dispersada entre todas las naciones de la tierra, dando origen al pueblo Goyim, que es pueblo gentil. Si ustedes me logran entender este mensaje, van a comprender mejor el texto del Tanakh que sigue con su explicación, donde Rav Shaulo, el que conocemos como Pablo, Shaulo nombre hebreo, Pablo nombre romano, Shaulo les habla a los miembros de la asamblea de Corinto, el libro de Corintios. Busquen allí el libro de Corintios, por favor, y ubíquense en el capítulo, segunda de Corintios, en el capítulo 5, por favor, segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer ese texto del libro sagrado. Segunda de Corintios, capítulo 5. Allá ustedes encuentran más rápido. Segunda de Corintios, capítulo 5. Perfecto, por aquí está. Aquí está. Bendito sea Yahweh. Ahora, por favor, ubíquense en los versículos 18 al 21. Dice ahí, 18 al 21. Y todo es de Yahweh, quien por medio de Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Yahweh en el Mashiach estaba reconciliando la humanidad con él sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores del Mashiach. En efecto, Yahweh está exhortándolos a ustedes por medio de nosotros. En nombre del Mashiach les rogamos, reconcíliense con Yahweh. Vean el versículo 21. Yahweh hizo que este hombre que no cometió pecado alguno fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahweh Haelion. Tengan ahí 2 de Corintios 5, del 18 al 21, ténganlo por ahí a la mano, porque aquí es donde nosotros vemos el ministerio de la reconciliación escrito por Shaulo, y es lo que vamos a ver muy bien el día de hoy. Ya les dije que vamos a hablar del tema del ministerio de la reconciliación de Israel con Elohim. La Torá nos habla en el libro de Bemidbar, es el libro de Números, del ejemplo de una mujer que le es infiel a su esposo, teniendo relaciones sexuales en secreto con otro hombre, y no hay testigo contra ella, o no fue sorprendida en el acto, o si por el contrario la acusación es producto de meras especulaciones, o celos o sospechas del esposo, y estos celos no son reales, y el espíritu de celos ataca al esposo. Dice la Torá que en ese caso un ruajín de celos puede sobrevenir sobre el marido. Por favor, acompáñenme a leer el libro de Bemidbar. Vamos a abrir el libro de Números allá en el capítulo 5, por favor. Busquen libro de Números capítulo 5. Y vamos a mirar. No pierdan el texto anterior de Corintios. Ahora vamos Números capítulo 5. Por aquí está. Números capítulo 5. Muy bien, aquí está. Vamos a leer los pasuquín del 11 en adelante. Dice allí,
Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se extravía del buen camino y le es infiel a su esposo, esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin el consentimiento de su esposo, así se convierte en impura secretamente y no hay testigo contra ella, y ella no fue sorprendida en el acto. Verso 14. Entonces, si un ruaj de celos viene sobre el esposo y él está celoso de su esposa y ella ha cometido impureza, o si un ruaj de celos viene sobre el esposo y él está celoso de su esposa y ella no ha cometido impureza. Eso es claro lo que dice el texto y ténganlo allí para que nosotros vayamos mirando. El espíritu de celos puede traer enojo sobre el corazón del hombre o de la mujer, sea este celo infundado o fundado, según vemos en el texto anterior. Ante esta situación, el esposo llevaba a la esposa ante el cohen, ante el sacerdote, acompañando esa visita con una ofrenda de cereal, no mezclada ni con aceite ni con incienso, porque era una ofrenda de cereal de celos. Y esta ofrenda hace recordatorio de un acto de iniquidad. El Pasuk 15 dice, ahí, el esposo traerá a su esposa al cohen, al sacerdote junto con la ofrenda por ella. Traerá 2 cuartos de harina de cebada en la cual no se ha derramado aceite, es limpia, aceite de oliva, ni incienso, porque es una ofrenda de grano de celos, o por los celos, una ofrenda de grano por recordatorio, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado determinado. Y los versos 16 y 17, leámoslos ahí, leamos los Pasuquín 16 y 17, dice, el cohen sacerdote traerá a la mujer al frente y la pondrá delante de Yahweh. El cohen pondrá agua K2, agua bendita, agua santa, en una vasija de barro, y entonces el cohen tomará un poco de polvo del suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Al momento en que esa agua es contaminada con polvo o tierra del suelo, ya deja de ser pura o K2 y se convierte en agua contaminada que causaba hinchazón abdominal. O sea, esa es el agua de maldición, que trae la maldición arar. Aquí pueden encontrarse con uno de los versículos que la Iglesia Católica tiene como fundamento cuando habla del agua bendita. ¿Sí? Se mezclan rituales del tabernáculo con ceremonias litúrgicas actuales. Ahora veamos lo que seguía. Vean el versículo 18, ahí ustedes léanlo. Dice ahí, el cohen pondrá a la mujer delante de Yahweh, descubrirá la cabeza de la mujer, porque ella siempre la llevaba cubierta, y pondrá la ofrenda de grano para recordatorio en sus manos, en las manos de ella, la ofrenda de granos por celos, mientras el sacerdote tiene en su mano el agua de la amargura y la maldición, ¿sí? El agua que hasta hacía un momento atrás era agua bendita, agua K2, ahora ya es agua de amargura y agua de maldición. Y ustedes mismos ahí en el mismo versículo 19, vean, pueden leer allá ustedes, sigan leyendo, dice que el sacerdote la hará jurar a la mujer diciéndole a ella debe decir, si ningún hombre ha ido a la cama contigo, si no te has ido extraviada para hacerte inmunda, cometiendo adulterio mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua de amargura y de maldición. Esas palabras las decía el sacerdote a la mujer que estaba ahí al frente de él. De esta manera la mujer era probada en su inocencia o culpabilidad, haciendo un juramento y tomando de esa agua de la amargura, la cual traería o maldición sobre ella si era encontrada culpable, o bien su cuerpo se defendía de la misma
y era inmune a esa maldición. Si era inocente, si llegaba a encontrársele inocente, no sucedía nada porque ella estaba protegida por la Shekinah del Shamaín del Eterno. El Malá de Yahweh acampa alrededor de los hijos de Dios y los protege. Pero si esta mujer llegaba a encontrarse culpable, y ustedes leen el versículo 20 en adelante, ubíquense ahí, no pierdan el texto, y ahí dice: pero si tú de hecho te has ido extraviada y has estando bajo la autoridad de su esposo y te has vuelto inmunda, mancillándote, cometiendo adulterio, porque algún otro hombre que no es tu esposo se ha acostado contigo, ha ido a la cama contigo, entonces el sacerdote hará que la mujer ella tenía que jurar bajo juramento que incluía una maldición, ¿sí? El sacerdote le dice a la mujer: que Yahweh te haga objeto de maldición y de condenación entre tu pueblo, que te haga estéril. Recuerden que a Israel se le llama Israel la estéril, recuerden eso. Ahora van a ver por qué se le llama Israel la estéril. Y decía ahí las mismas palabras del sacerdote: y que tu vientre se te hinche. Qué tremenda maldición, esterilidad y el vientre hinchado. Y le decía que esta agua que vas a tomar, que causa la maldición entre tu cuerpo, ¿sí? Entre tus partes internas, y haga que tu vientre se hinche y te haga estéril. Algunas versiones bíblicas traducen que su muslo se enjute, ¿sí? Y la mujer debía responder 2 o 3 veces: amén, amén, que así sea, decía la mujer, que así se cumpla, sea o no sea culpable. Ella estaba ante el sacerdote y tenía que cumplir. Si la mujer bebía el agua de la amargura siendo ella culpable, le sucedían 2 cosas. Primera, su vientre se hinchaba, y segunda, se volvía estéril. Como dicen algunas versiones, el muslo se le enjutaba, ¿sí? Después de que el Cohen, el Gadol, el Cohen, sumo sacerdote o el sacerdote, declaraba las maldiciones, todo sucedía, hermanos. Esto no son meras letras o palabras, no, señor. No vayan a pensar que esto es mera literatura escrita y no más. Esto que dice el libro sagrado sucedía así. Después que una mujer era hallada culpable y recibía la maldición y era culpable, su vientre se le hinchaba, real, y se volvía estéril, real. A esto le temían mucho las mujeres de ese tiempo, y deberían temerle aún más las mujeres de este tiempo actual. Cuando les hable de los mandamientos, me van a entender por qué les digo esto. A las mujeres de hoy día deberían temer más aún. Y era tan cierto que sucedían estas palabras proféticas que cuando los israelitas escuchaban a los profetas hablando de esta manera y poniendo a Israel como una mujer adúltera y bajo maldición, ellos sabían que les sucedería el cumplimiento de las profecías si caían en esa desobediencia. Pero ahí no terminaban las cosas. Por favor, no pasen por alto que el libro sagrado dice que todo lo que reposa en el pacto antiguo es sombra de las cosas venideras. Veamos lo que seguía. Acompáñenme allí a leer el pasuk siguiente. Busquen el versículo 23 del mismo capítulo 5 de Números. Acompáñenme allá, vamos a buscarlo. Capítulo 23. Perdón, el versículo 23 del capítulo 5, de ahí mismo del libro de Números. Miren lo que dice allí. El Cohen, o sea, el sacerdote, escribirá estas maldiciones en un rollo, en un papiro, y las lavará con el agua de la amargura,
y hará que la mujer beba el agua de la amargura y de la maldición. El agua de la maldición entrará en ella, la beberá, obviamente, para causarle amargura. Por favor, pasemos al verso 27. Miren allí lo que dice. Cuando el sacerdote haya hecho que la mujer beba el agua de la maldición, entonces si ella está inmunda y ha sido infiel a su esposo, el agua que causa la maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Así su vientre se hinchará y quedará estéril, y la mujer se convertirá en objeto de maldición en medio de todo Israel, santo bendito. Estas no son puras palabrerías, esto es real. Ya van a ver cómo sigue todo esto, para que entiendan mejor y ustedes cuando lean entiendan mejor. La Torá nos dice que la infidelidad de la mujer traía sobre ella una maldición, y es real porque esta es palabra de Elohim. Así les cueste creerlo, créanlo, todo sucedía. Recuerden que los profetas eran portadores de la palabra de Yahweh, bendito sea su nombre, en forma directa. Y estos siervos jamás, nunca se equivocaban, ni podían equivocarse, porque estaban hablando directamente en nombre de Elohim. Eran portadores de la voz audible de su majestad Yahweh, y sus palabras transmitían el contenido de la Torá. Cuando estos siervos profetas nos hablan de Israel como la mujer adúltera que le ocasionó celos a su esposo y tuvo que beber el agua de la maldición. El agua es la bendita palabra de Dios que se decretó contra ellos. Estas palabras proféticas, como el agua del tabernáculo, sí se cumplieron, hicieron efecto sobre Israel porque la halló culpable y merecedora del castigo por haber caído en infidelidad, y la maldición se materializó, y esa maldición estará vigente hasta el cumplimiento de las profecías finales, mis amados hermanos. Esta es la maldición que ha perseguido a Israel disperso en el mundo, que es lo mismo que decir todos los pueblos goyim, los gentiles, como consecuencia de que la casa de Israel fue infiel ante Yahweh. Bendito sea su nombre glorioso. Israel paganizada, Israel goyim, ustedes y yo en el mundo. Sobre el término goyim hay mucha confusión, hermanos. Goyim traduce sencillamente naciones del mundo. Eso han sacado un poco de estudios por ahí que confunden a la gente. Que es que yo no soy goyim, yo soy israelita, hermano. Goyim es israelita del mundo. Bien, sigamos. Este adulterio, esta infidelidad en la que cayó Israel y que la hizo caer bajo maldición, ocasionó que la casa o el reino entero israelita fuera desterrado, esparcidos por el mundo, mezclándose a tal punto con los goyim de las naciones del mundo que se extravió Israel totalmente, dando origen a la gentilidad, a los goyim de las naciones. Efraín y Judá paganizados y desterrados en el mundo. Hoy día no existen israelitas y judíos puros. Los hermanos israelitas y judíos que están llegando al territorio israelita en este momento no son de pura raza, como están diciendo y creyendo, ni el idioma es puro, ni kadosh, como dicen. Lo que existen son goyim dispersos en el mundo, que es lo mismo que hablar de israelitas y judíos mezclados en el mundo. Los retornados al actual territorio de Israel son tan goyim como ustedes y yo. Así. Pero nos identifica a todos nosotros y nos une a todos los israelitas del tiempo actual, que a todos los israelitas anhelamos de todo corazón al Elohim de nuestros padres. Escuche lo que estoy diciendo. Todos los israelitas, los que están allí en el territorio israelita, y nosotros los que estamos por aquí en estos territorios, todos
nos identifica una sola cosa y por eso sabemos que somos Israel. A todos nos identifica el anhelo en nuestro corazón, el anhelo de nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Eso nos identifica. Pero a muchos de estos israelitas de estos últimos tiempos aún nos separa el Besorá de Mashiach, el evangelio de la salvación de su majestad Yahshua. Bendito sea su nombre y bendito sea el mensaje que nos trajo, el mensaje del reino de los cielos abiertos. Shalom para Israel. La maldición Arar, entonces, hizo, en este caso bíblico, que a la mujer, que era la casa de Israel, de la que nace la gentilidad, se le hinchara el vientre y se volviera estéril, o se le enjutara el muslo, como dicen algunas versiones. En el momento en que se dictó la sentencia, o la voz profética del Nabí, del profeta, se estaba dando una ordenanza con unas especificaciones muy claras para el pueblo de Israel. No era para ningún otro pueblo, y debemos entender este pasaje de acuerdo a ese contexto histórico hebreo, hermanos. Veamos el significado espiritual de estos dos resultados de la maldición. Primero, hincharse el vientre. En hebreo se dice tzavá, y para ellos significa acumular, hacerse turgente o pesado, desplegar un ejército en su contra, hinchar, pelear, pero además también se dice sobá, que significa estacionar. Vean cómo es el lenguaje profético del Eterno, mis hermanos. Así hablaba el Eterno a través de sus profetas, y ese lenguaje era perfectamente entendido por el pueblo de Israel y por el pueblo judío, al que eran enviados los profetas. Estos siervos profetas de linaje hebreo hablaban directamente en nombre de Elohim con un lenguaje que era muy bien asimilado y entendido por esta nación. Es bueno que ustedes sepan que estos profetas eran varones muy especiales. Ellos transmitían directamente las palabras del Creador Santo bendito, como ya se lo dije. Si ellos decían caiga fuego, caía fuego. Si ellos decían salga una osa, un oso y comas esos jóvenes, se los comían, los destrozaba. Así literal. Si maldecían era una maldición directa del trono de Yahweh. Esa profecía y esos profetas eran diferentes al don de profecía que hoy día el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, nos da a todos, viene sobre toda carne, como dice el libro sagrado. Es decir, hermanos, sobre los goyim, sobre los gentiles israelitas convertidos al mensaje de Mashiach. Y ese don de profecía no es un ministerio, sino un don. Esos que viven diciendo que tienen su ministerio es un ministerio profético. No, tienen es un don. El don de profecía. Elohim lo distribuye entre sus hijos a través de su Santo Espíritu de la manera como a él le place. Bendito sea Yahweh y su soberanía eterna. Vean esas dos palabras de hincharse el vientre, sabá y sobá. Al unir estas dos palabras hebreas, podemos comprender el sentido de hincharse el vientre. Y es el despliegue de un ejército que se haría en contra de la casa de Israel. Acuérdense las diferentes traducciones, ¿qué quiere decir la palabra? Diferentes cosas. Y ese fue el ejército de Asiria. Ya sabemos que esta invasión sucedió históricamente cuando el rey Tilnet-Pilsener invadió a Samaria.
y se la llevó desterrada, cautiva a toda la casa de Israel. Eso duró varios años, eso no fue en un solo momento. La entrada fue de una, sí, claro, cuando hicieron, la guerra tenía unas normas, por así decirlo. Primero bloqueaban la ciudad, la invadían y la bloqueaban para que no entrara agua ni alimentos. Eso duraba meses y duraba años. Entonces, cuando este ejército, encabezado por el rey Tilnet-Pilsener, invadió a Samaria y se llevó desterrada a Israel, se dio inicio a la diáspora israelita, de la cual nunca retornó, mis hermanos. El pueblo de Israel se perdió desde ese tiempo, comenzó su pérdida, su extravío en el mundo. Y hoy día, después de cientos y miles de años, aquí estamos, ustedes y yo, los israelitas actuales, la remanente israelita de la historia, que llegaríamos a los tiempos finales. Aquí estamos en el año 2021. Hoy, ¿cómo estamos hoy? A ver, miremos, 20 de marzo del año 2021. Aquí hay unos israelitas escuchando y un israelita predicando. Aquí estamos, en una nueva era, esperando la manifestación final del Mesías. Porque esta remanente israelita de estos tiempos finales, por fin, después de tantos sufrimientos en este mundo pagano, hemos aceptado obedientemente a su majestad Yahweh Elohim y aceptamos humillarnos delante de él. Hemos aceptado obedecer y cumplir sus mandamientos. Ya no permitimos la idolatría en ninguna forma. Hemos aceptado su Brit Hadashah, pero sobre todo hemos aceptado a su Hijo Yahshua como nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Amo y Señor. Bendito sea Eye, Aser, Eye y su Santo Hijo para siempre. Bendito sea su nombre, Kadosh. Alabado sea el Rey. El segundo significado de estas palabras es quedará estéril, se marchitará, esterilidad, se le enjutará el muslo. La palabra muslo en hebreo es yarek, que traduce partes genitales, partes generativas. Por eso se utiliza la misma palabra para los dos términos, muslo, genital, esterilidad, enjutarlo. Se dice nafal, con una amplia variedad de traducciones. Cuando Abraham le dijo a su sirviente, pon tu mano debajo de mi muslo, ya saben dónde fue que el sirviente le puso las manos para que pudiera dar testimonio. Testimonio viene de la palabra testículo, genital. Por eso, muslo en hebreo es yarek, quiere decir partes generativas o reproductivas, porque allí es el área de reproducción, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de un tiempo en el que la riqueza de vocabulario no era como lo es hoy día. El día de hoy a cada cosa se le llama por un nombre diferente. En esta época varias cosas se llamaban, en aquella época a varias cosas se les llamaba con la misma raíz etimológica. Por eso la palabra nafal significa caer, bajar, derribar, perecer, destruir. Por lo que muslo, enjuto, significa perecer o destruir las partes genitales o reproductivas o generativas, ¿sí? En nuestra cultura lo entendemos como esterilidad. Toda la parte de procreación estéril. Para ellos es lo contrario a alguien o algo que tiene la capacidad de engendrar. Santo de Israel. Miren ustedes, ¿sí? Incluso hoy día, si un judío actual, mis hermanos, con todas estas modificaciones léxicas, etimológicas, pronuncia semántica, proxodia semántica y todo esto, si hoy día un judío actual se llegara a comunicar con un israelita antiguo, no se entenderían entre ellos mismos.
porque la semántica y la prosodia han cambiado, aunque la raíz etimológica sea la misma. Uno entiende una cosa y habla una cosa y el otro entiende otra cosa y habla otra cosa. Y son del linaje mismo, de la misma descendencia. Bendito sea Yahweh. Al momento en que la maldición que decretó el profeta cayó sobre la casa de Israel, provocó que el ejército asirio se desplegara sobre ella. Ustedes lo ven ahí en la Torá, está todo muy bien explicado. En el curso de Raíces Hebreas vamos a ver todo eso. Es una gran bendición ver toda esa historia bíblica. Llevándosela cautiva, se llevó a Israel cautiva, y esa misma maldición hizo que se destruyera la capacidad de engendrar. Israel se hizo estéril, se le enjutó el muslo, es decir, a la casa de Israel se le quitó la capacidad de engendrar israelitas. Desde esa época hacia nuestros días, 2021, 20 de marzo de 2021, a las 4:26, ¿sí? Nunca más ha podido parir un israelita, Israel. Hasta el día de hoy, lo único que ha podido engendrar Israel es un ser híbrido llamado pueblo Goyín. Puros Goyín en el mundo. Israelitas del mundo. Escuchen y entiendan lo que significa correctamente Goyín. Israelitas dispersos en las naciones. Eso es lo que ha parido Israel. Nunca más volvió a parir un israelita. Se le enjutó el muslo, quedó estéril. Baruch Hashem Adonai. Este es el lenguaje de las profecías. Todos nosotros que escuchamos y obedecemos las palabras de la bendita Torá con amor y temor a Elohim, tenemos la misma raíz de Israel. Pero somos gentiles, somos goyín, por sentencia profética, dispersos por las naciones, incluidos los que están llegando en este momento allí a Israel. Son goyín judaizados, llegados de las diferentes naciones, todos ellos. En este momento no existe, les dije, ni un solo judío genuino, ni un solo israelita genuino, ya que ni siquiera ellos mismos saben si son judíos o no lo son. Y se están presentando personas de todas las partes del mundo haciéndose pasar por judíos a punta de mentiras para hacer aliyá y entrar a Israel como judíos. Al santo de Israel. Muchos de estos nuevos judíos están llegando al territorio israelita en este momento con puras mentiras, diciendo que son de las diferentes tribus. Lo digo con conocimiento de causa, mis hermanos, sé por qué se lo digo. Conozco a un varón que hace poco fue contactado directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para llevárselo con su familia a su territorio israelita. Y ese varón pudo haber dicho también todas esas mentiras que están diciendo los demás para estar en este momento allá en Israel. Pero en ese varón no está puesto el chip humano de la mentira y del engaño para lograr las cosas con mentiras y con engaños. Y sencillamente le habló al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores israelíes, le habló como tenía que hablar, y por eso ese varón todavía está aquí en Cúcuta, predicando con humildad pero en shalom. Ese varón sabe que es un israelita de la diáspora. Es más, hasta los mismos gobernantes de Israel actual lo saben en su espíritu, porque si no, ¿cómo contactaron a ese varón? ¿Cómo ubicaron su número de celular y la ciudad donde estaba y se tomaron la molestia de llamarlo? Bendito sea Yahweh. Pero la esperanza de nosotros, los israelitas de la diáspora, está en Mashiach. Él es nuestra esperanza, que nos llevará a la Israel eterna, de la cual nunca jamás saldremos. Bendito sea Yahweh por siempre. Ustedes conmigo, tomados todos de la mano de Mashiach, siguiendo sus pasos, caminaremos y entraremos allá
a la ciudad Kadosh. Desde el tiempo en el que Israel bebió del agua de la maldición, se volvió estéril y solo podrá parir Goyim, gentiles israelitas del mundo, traídos de todas las naciones. Entendemos que toda la palabra de la Torá tiene cumplimiento en el Brit Hadashah, en la nueva alianza, siendo esta palabra ya vivificada por el Ruach HaKodesh. Bendito sea Yahweh. Ahora, permítanme hablarles del significado que tiene este pasaje de la maldición en el contexto del Brit Hadashah, o nueva alianza, o nuevo pacto, o nuevo testamento, como le llaman algunos cristianos, o todos los cristianos, que todos lo llaman el Besorá de Mashiach, lo llamamos así. Veamos esta revelación maravillosa, profunda y libertadora. Recordemos que en esta prédica, enseñanza, les estoy hablando del ministerio de la reconciliación. Ahora entenderán este ministerio en nuestro Adón y Salvador Yahshua. En el libro de Mateo, allá en el capítulo 15, verso 24, Mateo 15, 24, está escrito, léanlo allá, Yahshua dijo, yo he sido enviado solo, en grande, en mayúscula, negrilla, métanse eso en su mente, en su corazón, solo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Baruch Hashem Adonai. El evangelista Lucas escribió, porque el Ben Haadam vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Santo bendito. Léanlo ahí en Lucas 19:10. El libro sagrado nos dice claramente que su majestad Yahshua vino a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vivió para servirles y dio su vida en rescate por muchas de estas ovejas de Israel. Esa maldición arar se extendió en el tiempo tal y como proféticamente estaba previsto contra la casa de Israel, por haber profanado el nombre de Yahweh y no haber vivido conforme a los mandamientos de la instrucción dada por Moshe, a la que en hebreo se le llama Torá. Y esa maldición alcanzó a la casa de Judá por su desobediencia. Esa maldición hizo que fueran humillados, rechazados y tratados repulsivamente en las naciones, hasta que ellos mismos se hicieron a las naciones, se mezclaron con las naciones del mundo, contaminándose con ellas también. El profeta Oseas dice, en la casa de Israel, dijo el profeta, tuvo esa visión profética y lo dijo, yo he visto una cosa horrible, dijo el profeta, ¿cómo sufriría? Él como israelita viéndolo, dijo, miren la visión que él tuvo, horrible. La fornicación se encuentra en Efraín. Israel y Yahudá están profanados, santo, contaminados, paganizados, sucios con la inmundicia del mundo. Léanlo ahí en Oseas capítulo 6, versículo 10. La casa de Israel se contaminó con la prostitución de Efraín, que eran las naciones. Ya ayer escucharon cómo fue que sucedió esto. Cómo Jacob adoptó como sus hijos a Efraín y Manasés. La casa de Israel se contaminó con esa prostitución efraimita, las naciones. Ahora, ¿cuáles prostituciones? Pues adulterio, literal y espiritual, infidelidad. No guardaron los misbot, los mandamientos del Kadosh Baruj Hu, los mandamientos del Eterno. Y al contrario, crearon sus propios mandamientos rabínicos, que incluso hoy día se siguen predicando. Y los demás que se han inventado los doctrinantes del mundo, idolatría, se paganizaron, rebeldía, desobediencia al Eterno, fornicación, mezclas doctrinales
desobediencia. Por más que se les habló por medio de los profetas, no quisieron escuchar. Entre muchas otras cosas detestables delante del Santo bendito. A eso es lo que el Tanakh llama prostituciones. Ahora veamos lo que ocurrió en el decreto del madero. Desplacémonos en el tiempo y lleguemos hacia hace 2000 años y ubiquémonos delante de Mashiach, allí en el madero, en la estaca, en la viga del suplicio. Y veamos lo que ocurrió allí en ese decreto del madero. Cierren el libro allí, pásense al Brit Hadashah, ubíquense en el libro de Gálatas en el capítulo 3. Vamos a leer, mis hermanos. Gálatas capítulo 3, bendito sea Yahweh. Y miren lo que dice allí el libro sagrado. Gálatas capítulo 3. Busquen versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Miren, dice allí, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. Miren lo que dice. Miren la palabra, ahora sí entiéndanlo. Se hable la Torá como si fuera un océano grande de hermosura, de entendimiento. Y el Espíritu Santo instruye. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. Hacía cuántos cientos de años atrás por boca del profeta. Haciéndose maldito en lugar de nosotros. Él tomó esa maldición. Pues el Tanakh dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Yahshua HaMashiach hizo esto para que los goyim, viene el versículo 14, para que los goyim, los gentiles, las naciones del mundo, los israelitas dispersos, en unión con él, podamos recibir la bendición anunciada a Abraham, bendito sea Yahweh, a fin de que por medio de la llenura de la fe, de la emuná, fe obediente, pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Yahweh. Esa era la promesa al Espíritu Santo. La divina presencia del Dios viviente en la vida de sus hijos. Bendito sea el Eterno. Bendito sea Yahweh. ¿Qué ocurrió en el madero para que Yahshua tomara la maldición de la casa de Israel sobre él? Escuchen esa pregunta. Ustedes siempre pregúntenle al Eterno que Él les responde. ¿Qué sucedió allí en el madero para que Yahshua tomara la maldición de la casa de Israel sobre él? Ubíquense en el libro de Juan, mis hermanos. Ubíquense allá ustedes en el libro de Juan. Léanlo allá. Yo aquí voy hablando. En el capítulo 19. Juan 19. Ubíquense en los versículos 28 al 30. Dice allá, pues yo aquí trato de parafrasear, ustedes lean allá bien, dice, después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, había llegado todo a su fin, Yahshua, para cumplir lo dicho en el Tanakh proféticamente, él los miró y dijo, tengo sed. Escuchen esas palabras. Mashiach dijo, tengo sed. Mashiach estaba agonizante. Ya había pasado el mediodía, él estaba colgado en el madero, en la estaca desde las 9 de la mañana. Ya eran más o menos entre las 2 de la tarde y Mashiach les dijo, tengo sed. Mashiach sabía que ya estaba agonizando, pero él tenía que cumplir todas las profecías. Humanamente ya no tendría ni fuerza para hablar. Cualquier persona en ese suplicio no ni hablaría, no tendría fuerza para hablar. Pero él tenía que decir las palabras. Y ahí en el versículo 29 ustedes ven que él dice que había una vasija con vino barato, ácido, vinagre. ¿Sí? Entonces los que estaban allí agarraron y mojaron una esponja cubierta de hojas de orégano con el vino y la pusieron en la boca del Adón, del Mesías sufriente. Los que estaban allí, los verdugos que estaban allí. Y el versículo 30 dice que después que Yahshua tomó de ese vino, dijo la siguiente palabra,
ojo, consumado es. Ya iban a ser las 3 de la tarde. Consumado es. Esta palabra la dijo a las 3 de la tarde, fue cuando exhaló y murió. Exhaló su espíritu, entregó su espíritu al abacados. Dijo, consumado es, y dejando su cabeza caer, entregó su ruaj. El abacados la recibe directamente. Una versión bíblica de estudio que pude ver por ahí hace un comentario sobre este texto. Dice, Yahshua dijo, tengo sed, porque él iba a beber el agua de hielo amargura por su esposa adúltera Israel. Miren qué tremenda enseñanza. De acuerdo a un mandamiento que existía en la ley de Moisés. En la muerte del Mesías, él, Yahshua, es el esposo justo. Se convirtió en la esposa infiel para que su vientre se hinchara, como debía sucederle a la esposa infiel, de acuerdo al ritual del libro de Números. Él, Mashiach, tuvo que beber el agua amarga, la hiel. Miren lo que le dieron de beber. Yahshua no solo cumple con la profecía del Salmo, escrito allá en el Teilín 69, verso 21, donde dice, me dieron hiel por comida, en mi sed me dieron a beber vinagre ácido, el agua amarga. No cumplió solamente esta, sino que además cumplió la ley del esposo celoso. Santo bendito. Cuando el esposo sabe o sospecha que su esposa ha sido infiel, debía reivindicarse ante Yahweh, cumpliendo el sacrificio que se ordenaba delante del sacerdote, exactamente como sucedió, ya que el mismo sumo sacerdote fue el que le hizo juicio al Mesías. Cuando Yahshua dijo desde la cruz, consumado es, no estaba quitando ni acabando con la Torá, ni estaba diciendo que este era el final de todas las cosas, como lo entenderíamos nosotros en español. Por eso es que debemos remitirnos al contexto hebreo para entender lo que su majestad Yahshua decía. La palabra consumado en hebreo es kalá, que significa o se traduce como novia, esposa, y también traduce pagar una deuda. Santo bendito. Kalá dijo. Recuerden que les dije, bendito sea Yahweh. Recuerden que les dije que en hebreo antiguo era muy pobre en sus expresiones, en su contenido. Con una palabra se designaban varias cosas. Esa era una costumbre hebrea porque el vocabulario no se habría ampliado tanto como hoy día. Cuando Yahshua da su último grito en la cruz y dice Kalá, le está hablando a Israel y a Judá en el mundo. Ese último grito fue el pago por su amada. Esto es lo que el Ruach está haciendo cuando Mashiach dijo, va a venir el Consolador, el Ruach HaKodesh, que les va a explicar todo. En este momento Yahshua estaba consumando Kalá, la liberación de la maldición sobre su desposada, adúltera e infiel Israel, a la cual, aunque le había dado carta de repudio, carta de divorcio a causa de sus abominaciones, como dice Jeremías en el capítulo 3, por pura rahamín, por pura misericordia a ella, Israel, con su muerte, Mashiach la estaba liberando de la maldición arar que había caído mucho tiempo atrás. Bendito sea Yahweh Elohim, bendito sea su nombre glorioso. Bendita su rahamín, su gran amor que perdura para siempre. Bendito sea Yahweh. Es conveniente responder a algunas inquietudes. Bendito sea Yahweh. ¿Quién es un adúltero espiritual? Según el
contexto judío. Allá ustedes abren el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 4, y ven cómo dice adúlteros y adúlteras. ¿No saben que, ojo, el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de su majestad Yahweh. Y en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, léanlo allá. El emisario apóstol, gran siervo de Elohim y emisario de Mashiach, Juan, explica y deja esas palabras eternas donde dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo más que a Elohim. Si alguno de ustedes ama al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Cuando yo veo a un pastor que dice es que tengo tantas cosas por hacer y no puedo cumplir con mi labor pastoral, digo yo, santo de Israel, ¿esto qué es? ¿Cómo así? ¿Ama al mundo más? No, es que eso es el mundo. Eso es el mundo. Un israelita verdadero, busca a Elohim, lo demás es añadidura. Busca primero el reino de Elohim y toda su sadí, su justicia, y todo lo demás es añadidura. Vean el versículo 16, ahí dice, porque todas las cosas del mundo, llámenlo como lo llamen, los deseos de la vieja naturaleza son viejos deseos de la vieja naturaleza. Los deseos de los ojos, miren, y las pretensiones de la vida, mírenlo ahí está escrito, pero lean la Biblia cada dos, no lean la Valera por allá, no, porque ahí dice otras cosas. No son del Padre, sino del mundo. Santo bendito. Todo lo que escogen primero es el mundo, es que el trabajo, es que primero el trabajo, es que el sábado si no trabajo yo no gano, es que mire tengo enfermo a fulano de tal y si no, si me voy entonces no, es que si no aquello, es que primero aquello, es que primero la compra, primero la venta, primero... No. Porque dice el versículo 17, porque el mundo está pasando junto con todos sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Bendito sea Yahweh. Eso no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Torá. Y si usted se enoja, enójese con la Torá, no conmigo. O bueno, enójese conmigo, no con la Torá. Bendito sea Yahweh. ¿Qué más puedo decir? ¿Sí? Muchos se enojan conmigo. Es que, bueno, es que se habla muy feo. No, es que hablo la Torá. Bendito sea el Eterno. Si yo no se lo hablo a Satán, Yahweh lo reprenda, no va a venir a decírselo, ni va a ir a su casa a decírselo. Él le va a poner muchas distracciones del mundo para que usted no cumpla con lo que tiene que cumplir, porque es un misbot, sino para qué reconoció y recibió a Yahshua. Para hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. Así de sencillo, mi mamá. ¿Sí? El pueblo Goyim, gentil, es decir, el Israel paganizado y disperso en las naciones, como consecuencia y producto de la maldición que un día cayó sobre él, desvió la mirada de su creador y comenzaron a mirar, a seguir y a amar al mundo y lo que el mundo les daba. Pasiones, preocupaciones, deseos de los ojos, arrogancia, orgullo de la vida, compromisos, de todo lo que se tiene el mundo y de lo que es el mundo. La raíz del orgullo destruye la comunión con Elohim. Este Israel gentilizado, paganizado, amando las cosas del mundo más que las cosas de Yahweh. Eso está sucediendo hoy día con la gran mayoría de creyentes que se llaman creyentes. Y lo que el mundo le puede proveer, buscan lo que el mundo les puede proveer. Trabajo, dinero, poder, lujos, comodidad, sexo, posesiones, dinero, bienes materiales, entre todas las cosas que el mundo ofrece, mis hermanos. Y sobre todo, ponen sus ojos en esto como si fueran la prioridad y desplazan al Kadosh Santo bendito. Y él es un Elohim celoso. Bendito sea Yahweh. Israel sigue siendo adúltera aún en estos tiempos.
No ha sido libre de la maldición aún en algunos. Esos creyentes que viven en desobediencia y rechazan caminar conforme a los mandamientos del Tanakh y del Brit Hadashah, no son mandamientos que yo doy, son los mandamientos que están ahí y que voy a hablar más adelante de los mandamientos para que se despeluquen los que creen que ahora no hay mandamientos, para que los que creen que son unos cuantos mandamientos. Cuando el Eterno me permita hablarles de los mandamientos, van a agarrarse su cabello espiritual y van a decir: Santo de Israel, qué bendición estar haciendo Teshuvah, qué bendición recibir Torah. ¿Sí? Todos esos que viven en desobediencia y caminan conforme a los y no quieren caminar conforme a los mandamientos, pero dicen que aman a Elohim, santo bendito. Esos mandamientos son vivificados por el Ruach de Yahweh, por el Espíritu Santo de Dios. Y los que no los cumplen, los desobedientes, no los cumplen bajo la excusa de que dizque son ley y que ahora ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tienen confusión en lo que es la salvación por gracia, mis hermanos, creyendo que no pueden perder la salvación y que todo pecado que sigan cometiendo deliberadamente, el Eterno se lo perdonará sin más ni más. Y desobedecen deliberadamente los mandamientos. Sin embargo, dicen que aman a Yahweh. Y pueden hasta pisotear el sacrificio del Mesías. Los tales creyentes todavía no han sido libres de la maldición por la cual Yahshua murió en el madero. Santo bendito. Yahweh nos guarde, mis amados. Si nosotros ya hemos creído en Yahshua como nuestro Salvador y hemos tenido un nacimiento nuevo y nos hemos vestido con ropaje nuevo, un ropaje ya que es sacerdotal, entonces somos criaturas nuevas, un linaje nuevo, nación santa, y las cosas viejas han pasado y somos parte del nuevo remanente de Israel santo, Kadosh, que aún permanece en este mundo como testimonio al juicio que se avecina. Ojo, esos israelitas que dicen: es que somos pecadores, ¿quién es santo, quién es perfecto? Calle boca, vuelve y diga, decían por ahí. No hable así jamás, porque somos nación santa, santificados y justificados por la sangre del Cordero. Bendito sea Yahweh. Todo aquel que ha sido santificado y justificado por la sangre del Cordero, que hemos nacido de nuevo en Mashiach, somos los que, si antes decíamos mentiras, ya no decimos mentiras. Si antes era un perezoso, ya no es perezoso. Si antes era un inmoral, ahora ya no puede ser inmoral. Si antes era un malvado, chismoso, engañador, irrespetuoso, mal hablado, ahora ya es un sadí. Habla bien, piensa bien y hasta camina diferente. Así como nos enseñó una vez mi esposa, es que hasta se peinan diferente. Ya no se hacen ese peinado emo, pum, todo eso por allá, no. Hasta se peinan como un verdadero seguidor del Mesías. Comen diferente, miran diferente, hasta se mueven diferente. Si antes usted pensaba que por vestirse como un judío y hablar como un judío, hablar palabras hebreas que no sabía ni siquiera lo que hablaba, y usted antes pensaba que por celebrar las fiestas y por hacerse el Brit Milá, o sea, el corte del prepucio, o por dejarse crecer los peyot, la barba y el pelo largo y comer determinadas comidas con normas kashrut y hacer todas esas costumbres del pueblo judío, si usted pensaba que todas esas obras de la ley rabínica, que por eso era salvo, ahora usted sepa que nada de eso lo salva, mi amado. Solo tenemos salvación en Mashiach Yahshua, como dice Hechos 4:12, léalo, y Juan 3:16, léalo. Eso no lo digo yo. Las obras ya no salvan, las obras de la ley esas no salvan, salva Mashiach. Pero si usted es un verdadero israelita nacido en él, si antes usted era bebedor de trago,
fumador de cigarrillo o tabaco o consumidor de cualquier sustancia psicoactiva, ahora ya no hace nada de eso, sino que se dedica a su crecimiento espiritual. Eso es nacer de nuevo. Y no estoy queriendo decir que pueden comer lo que sea y hacer lo que quieren y vestirse como quieran, no. Estoy diciendo que son obras que no salvan. Porque hoy día los nuevos mesiánicos están enseñando un poco de obras de religión judía. Eso no salva. No, señor. Quítase ese velo de encima. El pueblo gentil, los goyinos israelitas de este tiempo final, solo somos salvos por misericordia de Elohim, por amor de Yahshua, por fe en Yahshua y por vivir en obediencia y santidad. Ninguna obra humana puede salvar a ser humano. Y mucho cuidado con los extremos. Hay creyentes que se hacen llamar mesiánicos y practican un ritual que los hermanos Yahudín llaman Bar Mitzvah, es decir, un ritual que los convierte en hijos de los mandamientos, y dicen y creen firmemente que después de ese ritual, por ser hijos de los mandamientos, ya son hijos de Elohim. Esta es una creencia ritual incorrecta. Mis hermanos, solo les pongo este ejemplo, permítanme decirles por qué es incorrecta esta enseñanza. Primero, porque esto no es bíblico. Se originó en la Edad Media. Es un ritual de origen rabínico, de origen cabalista, así como cuando se cambian el nombre, es que cuando se bautizan, cuando se sumergen en agua, es que se cambian el nombre. Eso es cabalista, con soporte talmúdico. Esa creencia del Bar Mitzvah no tiene fundamento en la palabra de Dios. La Torá de Yahweh contradice abierta y claramente esa alajá rabínica, muy directo. Le voy a leerles, permítanme leerles, voy a buscar un fragmento de uno de los escritos de autoridad rabínica, permítanme buscarlo. Hay un fragmento que habla sobre eso. Bendito sea Yahweh, bendito sea el Creador Santo, para siempre. Miren ustedes, aquí está. Hay un escrito que dice, cuando un judío dice que hizo Bar Mitzvah, significa que recibieron una aliyá a la Torá en la sinagoga, a la Torá oral. Aliyá significa ascender a la bimá, o sea, lo que aquí llaman altar, aunque por lo general decimos hacer un Bar Mitzvah. Técnicamente hablando, esto es imposible. El término Bar Mitzvah se refiere a un estatus, al igual que lo es ser un estudiante o un padre. Un chico judío se convierte automáticamente al Bar Mitzvah. Cuando cumple 13 años y una chica a los 12 años, en general las chicas maduran antes que los hombres, esta es una costumbre que no comparten muchos judíos, observantes de la Torá. Solo pueden decir que son Bar Mitzvah los jóvenes de origen judío con ascendencia judía. Ya les dije que no hay ninguno genuino, pero están diciendo eso. Con una edad determinada según el calendario judío y formados en Torá y en Talmud, pura cábala. El joven debe sacar la Torá del arca sagrada que ellos tienen y recitan de memoria el ritual que debe hacerse en un Shabbat judío. Se obliga a ponerse los tefilín todos los días, excepto en Shabbat y días festivos. Entre otros requisitos, quien diga ser Bar Mitzvah y no cumpla con esos deberes es un mentiroso o iluso que vive bajo el engaño. Santo bendito. Una pregunta, ¿qué hacen los mesiánicos de estos lados del mundo en esta época diciendo que son Bar Mitzvah? Eso es pura ignorancia, mis hermanos. Y lo están haciendo así en cantidad. Los gentiles somos importantes porque somos hijos de Yahweh. Bendito sea su nombre a través de Mashiach. Y eso nos hace más grandes que ser hijos de los mandamientos. Nosotros demostramos el amor a Elohim cumpliendo los mandamientos, como dice Primera de Juan, ya que una cosa lleva a la otra. Por ser hijos de Elohim cumplimos todos los mandamientos. Y al cumplir con los mandamientos estamos demostrando nuestro amor a Elohim. Lean allá Primera de Juan 5:3, mis hermanos. Allá dice que en qué consiste el amor a Yahweh. En obedecer sus misbot, sus mandamientos. Y dice ahí mismo que esos mandamientos no son difíciles de cumplir. Bendito sea el Eterno. Y es que de verdad no son difíciles de cumplir, mis amados hermanos.
Los que los ven difíciles son los que son unos inmaduros. Hay que ayudarlos a madurar. Estas son las cosas que hacen que una persona sea un adúltero espiritual. Ni es chicha ni es limonada, dicen por ahí. Por eso es que todos nosotros estamos siendo llamados por el Espíritu Santo de Dios a tomar la fe verdadera, la fe que viene del verdadero evangelio de la salvación. Debemos retomar los mandamientos eternos de la Torá, vivificados por el Ruaj, rechazando de nuestras vidas toda forma de idolatría. Tal vez usted diga: afortunadamente no soy idólatra porque ya no me inclino ante una imagen, pero puede ser que ahora usted tenga otro tipo de idolatría, hermano, hermana, amigo, amiga. Ahora su papá, su mamá, su hermano, su hija, su nieto, usted misma puede convertirse en un ídolo, hermano, hermana, idólatra de usted mismo, de usted misma. Ahora se le puede ver idolatrando las costumbres judías, por ejemplo, los ritos, ceremonias y costumbres que no debe hacer, idolatrando a su familia, en su casa, al trabajo, cometiendo adulterio espiritual y practicando sincretismo religioso, cometiendo inmoralidad y fornicación. Todo eso es idolatría, porque está desplazando al verdadero Salvador, al verdadero Cordero, a la verdadera luz, al verdadero camino, al único mediador, al único con autoridad y poder para dar vida eterna, para ir detrás de meras costumbres y prácticas que en nada ayudan. Todo esto, además de ser adúltero espiritual, es idolatría. Yahweh nos guarde. Vean lo que dice allá el libro sagrado, en el libro de Jeremías. Léanlo ustedes. Allá voy a leer, a explicarles varias partes. Lean Jonás en el capítulo 2, versículo 8. Dice: aquellos que adoran ídolos vanos abandonan su fuente de Rajamín. Santo bendito. Lean ustedes el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 8. Allí dice que en el pasado, cuando no conocían a su majestad Yahweh, servían como esclavos a seres que por naturaleza no son Dios. ¿Y cuántos seres hay en su vida que por naturaleza no son Dios? Su papá, su mamá, su esposo, su esposa, que les prohíben reunirse porque es que ellos están lastimados, o porque tienen impedimentos, o porque tienen yo no sé qué cuántas cosas, o sacan pretextos así. No, es que no me congrego porque siento cosas. Yahweh me guarde la boca. Es el diablo allá engañándolos. Congréguese, reúnase. Mire 1 Corintios 10, 7. 1 Corintios capítulo 10, versículo 7 dice: no sean idólatras, como algunos de ellos fueron, porque el Tanakh dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para entregarse a la rebeldía. La rebeldía es idolatría, santo bendito. ¿Y cuántos hombres y mujeres rebeldes hay que no se quieren congregar? Es que yo no voy a reunirme con ellos porque eso, el pastor me cae mal. La mujer del pastor me cae mal. Los hermanos me caen mal. Eso me caen mal todos. El único que no me cae mal soy yo misma y el que está a mi lado. No, ¿cómo así? Mire lo que dice allá la palabra de Dios en 1 Corintios 17. Eso es rebeldía, que el diablo, Yahweh lo reprenda, le está metiendo allá en su mente y en su corazón. No permita eso. Sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus sobrinos, sus cuñados, sus parientes, delante de Elohim hay solo hermanos. No hay ni papá, ni mamá, ni tío, ni hijo, no, sus amigos. ¿Cuántos creyentes hay que necesitan Torah? ¿Y usted qué está haciendo por ellos? Están en la oscuridad, ¿usted qué está haciendo por ellos? Muéstrenles la Torah, mándenles las prédicas para que así no le vuelvan a hablar, eso es problema de ellos, no suyo. Mándeselas, pégueselas allá en el Facebook, mándenles el link para que lo lean. Allá ellos si lo miran, usted cumple, amado, amada, hermano, hermana, amigo, amiga. El libro de Primera de Samuel en el capítulo 15, verso 23 dice: porque la rebelión, escuche, la rebeldía es como adivinación, santo bendito, y la obstinación es como perversidad. ¿Cuántas obstinadas y obstinados hay que no quieren escuchar? Y dice ahí mismo: idolatría, santo bendito. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Léanlo. Porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, Él también te rechaza, santo bendito. Yahweh guarde mi boca. Como rey, dice el santo bendito.
Ah, pero es que yo no soy rey. ¿Cómo que no es rey? ¿Recuerdan la enseñanza donde le dije que ahora somos reyes y sacerdotes? Todos reyes por medio de Mashiach. Entonces sí es para usted la palabra y para mí. Yahweh nos guarde. A eso súmele lo que está escrito en el libro de Colosenses. Allá Colosenses 3:5. Por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza. La inmoralidad sexual, mire, pura idolatría, la impureza, la codicia. ¿Cuántos codiciosos hay que quieren ir a buscar la bendición en otro lado, en otro lugar? La palabra dice que la bendición sigue a los hijos de Elohim donde estén. No tienen que irse para ningún otro lado. Aquí había un hermanito que llegó hace tiempo de algún lugar y me decía, es que me tengo que devolver. Yo le decía, hermano, la bendición lo sigue a usted donde quiera que esté. No se vuelva por allá porque por allá están todavía bajo maldición. Y ese hermanito al fin escuchó y se quedó y está aquí trabajando humildemente. Y la bendición lo sigue donde quiera que esté. La codicia es idolatría. Los deseos malignos y la avaricia son formas de idolatría. Léanlo ahí en el libro sagrado. Eso no lo estoy diciendo yo. Léanlo allá, Colosenses 3:5. Idolatría no son solo imágenes, mis hermanos. Aquellos que dejaron el catolicismo por irse al cristianismo y es que para dejar las imágenes siguen en lo mismo, son idólatras. Ahora dejaron el cristianismo y se metieron al mesianismo, cambiaron pues el pastor y cambiaron de prédicas. Pero siguen igual, idólatras. Yahweh nos guarde. Limpien su corazón. ¿Sí? La idolatría no son solamente imágenes y falsos dioses o altares paganos, o pasar a los hijos por el fuego como lo hacían algunos israelitas. No, la idolatría va más allá del mero concepto de imágenes. Abran Jeremías en el capítulo 32. Vamos a leer Jeremías, hermanos. Busquemos Jeremías en el capítulo 32. Bendito sea Yahweh. Bendito sea el Rey, santo es su nombre. Bendito sea el Creador. Jeremías capítulo 32. Y vamos a leer versículos del 31 al 35, mis hermanos. Jeremías 32 del 31 al 35. Dice ahí, esta ciudad ha sido repugnante a mi ira y mi furia desde el día en que la edificaron hasta el día de hoy, que la debo remover de mi presencia, a causa de la perversidad de los hijos de Israel y de Yahudá. Han hecho para provocarme ellos sus reyes, sus príncipes, sus coanín, sus profetas, los hombres de Yahudá y los habitantes de Jerusalén. Ellos han vuelto sus espaldas hacia mí, toda su idolatría, no sus rostros. Y a pesar de que yo los enseñe temprano, en la mañana ellos no escuchan como para recibir Torah. Miren lo que hacen aquí, eso están haciéndolo hoy día también. Más bien ellos ponen sus contaminaciones en la casa sobre la cual mi nombre es invocado para profanarla. Bendito sea el Eterno, el Kadosh Barujú. Miren, mis hermanos, todo eso es maldad y perversidad. Y toda esa forma de perversidad y de maldad y de idolatría, Elohim la rechaza. Así se llamen cristianos, creyentes, curas, monjas, pastores, apóstoles, lo que quieran llamarse, predicadores, maestros de la Torah. Pero si están dentro de toda cualquiera de estas formas de maldad, de idolatría y de pecado, son expulsados. Yahweh nos guarde. Abran allá Primera de Corintios en el capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Bendito sea el Creador. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer y yo con mucho gusto al final les respondo, si quieren. Primera de Corintios en el capítulo 6 y lean versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Y ahí ustedes ven lo que dice. No saben que los malvados no heredarán el reino de Yahweh. Dice ahí. Bendito sea su nombre. No se dejen engañar. Por más de que se llamen santos. Así lo vean levitando 5 centímetros o 10 centímetros del suelo. Así hagan proezas y milagros. Pero si ustedes los ven revueltos dentro del pecado. Eso no lo escuchen. Dicen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. ¿Cuántas personas creyentes que se llaman creyentes están cometiendo esta cantidad de barbaridades?
Y eso eran algunos de ustedes, santo, bendito, qué gran bendición. Eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, bendito sea el Eterno. Yo también. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre de la don Yahshua Hamashiach y por el Espíritu de Yahweh. Lo dice ahí, léanlo. Somos santificados, santos. No duden en decir, ¿usted es santo? Sí, yo soy santo. Soy Kadoshim delante del Kadosh Baruj Hu y no volveré así como lo hace el perro a su vómito y la puerca a su lodo. Nunca Yahweh me guarde y cuídese de no caer. Si eres victorioso, dele gloria al Eterno y manténgase resistiendo hasta el final en el nombre de Yahshua Hamashiach. Si todavía su corazón se inclina a buscar o a tener amistad con el mundo antes que con Elohim, de buscar y primero las cosas de la casa, del hogar, de todo, primero todo esto y luego Elohim, cuídese. Los deseos de los ojos y de los deseos de la carne y del mundo y de la cultura y todo lo que sea desagradable a Elohim, renuncia a todo eso y ponga a Elohim por encima. Volvamos nuestro corazón a nuestro Abba Kadosh con un genuino teshuvá, pues nuestro Abba mira con agrado el corazón contrito y humillado, ¿sí? La escritura dice que al corazón contrito y humillado Yahweh no lo rechaza, bendito sea el Creador. Una de las consecuencias de la maldición Arar es que aparta a los hombres de la verdad, de la palabra del Eterno. Priva al ser humano del don de la verdad que está escrita en la Med. Yahshua dijo, yo soy la verdad, y debemos escucharlo a él. Todo el que se niegue a escuchar y obedecer al Mesías y sus mandamientos y ordenanzas, cae bajo esa maldición y se cumple la profecía del libro sagrado, donde dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Yahweh nos guarde, mis amados. Si nos acercamos a la única verdad que está escrita en el Mesías, él es la Torah viviente, bajo la guía del Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, entonces podremos ser verdaderamente libres en su nombre. Bendito sea Yahweh y su Santo Espíritu. Bendito su nombre. Cualquier cosa que nos aparte de Elohim, solucionémosla pronto, rápido. No esperemos, ya solucionen, porque los tiempos apremian. No deje para mañana lo que hoy puede hacer, hermano. Porque usted necesita estar en shalom con el Santo bendito, con su prójimo y con usted. Bendito sea Elohim. Y ya para ir finalizando, escuchen esto. En este tiempo final, estamos ante otro de los eventos proféticos que reafirmó la maldición inicial hacia el pueblo apartado de Elohim. Se trata del rechazo hacia el Mashiach Yahshua en su primera venida en la carne y su mensaje lleno de esperanza que trajo el ungido de Elohim a este mundo y que también fue rechazado por los judíos y los israelitas que vivían entre ellos. Esa rebeldía y desobediencia ocasionó que la profecía fuera reconfirmada por el mismo Hijo de Dios, santo bendito. Ustedes la encuentran ahí en Lucas en el capítulo 21, versos 20 y 22, donde dice allí, el Pasuk 20 dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces que entender, hay que mirar que ella está por ser destruida. Su desolación está cerca. Esta profecía es para los tiempos finales. Y yo voy a decirles algo, mis hermanos. De una vez, hay mucha gente queriéndose ir a Estados Unidos. Y muy pronto van a tener todos que retornar y salir de Estados Unidos. Los que entraron por las montañas, por las colinas, por los rastrojos, por las trochas, los que entraron por los puertos, por los terminales, los que entraron por las alcabalas legales, buscando el sueño americano, van a tener que lamentarse de lo que hicieron porque allá no estaba la bendición. La bendición está sobre los lomos de los hijos de Elohim
donde quiera que esté un hijo israelita de Elohim. Y escúchenlo, van a tener que huir. Muchos no van a poder regresar. Otros, pocos, van a regresar atormentados y lamentándose de no haber escuchado cuando se les decía no se vayan. ¿Allá para qué, hermano? La bendición de Elohim está con usted donde usted esté. Es que voy a buscar allá la bendición. Entonces usted es un débil en la fe porque allá no hay bendición. La bendición está donde pisan los pies de un israelita, hijo de Elohim. Así está escrito, así lo creo. Sé por qué se lo digo. Si yo quisiera estar en estos momentos en otro país estaría. No, estoy donde Elohim me ponga. Y si Él quiere que yo esté aquí, estoy aquí. Quisiera estar en Estados Unidos, estaría allá. Sé por qué se lo digo. Pero estoy aquí, Baruch Hashem Adonai. Porque es que las profecías se van a cumplir. Estados Unidos muy pronto va a sufrir las consecuencias de todo lo que se está haciendo allá. Un país que está entrando por los mismos gobernantes en un libertinaje mundanal terrible, 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 hermano. Están saliendo leyes del final de los tiempos y comenzó peor que Sodoma y Gomorra allá en Estados Unidos. Yahweh nos guarde. Muchas veces hablé de Venezuela y allá están las predicas de años atrás y no escuchaban. No escuchaban. Incluso hermanos creyentes venezolanos que recibían las predicas y las borraban rápido porque decían, no me gusta que hablen de mi patria. Están sufriendo las consecuencias. Santo bendito, Yahweh nos guarde. Ahí en Lucas, en el capítulo 21, versículo 20, lo leímos. Miren el versículo 22 lo que dice, porque estos son los días de venganza. Estos son los tiempos del juicio. Cuando se cumplirá, escuchen lo que dice ahí. Escúchenlo, no lo digo yo. Todo lo que está escrito en el Tanakh, léalo y escúchalo y métanselo en su cabeza. En los tiempos finales, el que está en la ciudad, más bien dice el libro sagrado, huya a los campos, que el Eterno me permita hablar de eso más adelante. Y se van a una ciudad, es que buscar la ciudad, ay santo, bueno, Yahweh guarde mi boca. El juicio y la redención final. Este evento profético está pendiente y próximo a suceder para que se dé el cumplimiento de los acontecimientos finales, con las cuales se consumará plenamente la maldición que ha pesado sobre todo Israel en el mundo y sucederán los tiempos de dolores, de parto más terribles que les espera este mundo, que es la asamblea santa de Yahweh, dispersa en el mundo. Y cuando esto suceda y el pueblo de Dios esté frente a todo este sufrimiento por causa de las aflicciones que les ocasionarán las naciones y los gobernantes opresores, que les harán daño a todos los israelitas que estén o estemos en este momento en el mundo, entonces todos clamaremos a Elohim. Y no saben cómo se me arruga el corazón, porque tenemos que clamarle a Elohim, y entonces Él se manifestará. Se manifestará el Mesías verdadero, y estaremos todos los israelitas y los judíos frente a Mashiach Yahshua, el varón israelita perfecto de la tribu de Judá, que hace tiempo rechazamos por nuestra falta de fe y que hoy día clamamos para que venga e instaure su reino eterno en medio de nosotros, en medio de su asamblea santa. Bendito sea el nombre del Padre, bendito sea el nombre de Yahshua. Bendito Espíritu, llénanos cada día. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yahshua, te doy la gloria, Padre. Exalto y bendigo tu nombre, Abacados, porque tú nos instruyes, porque tú pones esperanza en nuestras vidas, porque tú abres frente a nosotros la vida verdadera, espiritual, la abres, Señor, como cuando una ventana se abre para que veamos allá hacia el firmamento. Y tú nos muestras, Padre. Tú nos instruyes, Padre, para que los pies de sus hijos no tropecemos, para que no caigamos, para que no nos desviemos a caminos de oscuridad. Gracias, Padre. Bendito seas, Rey. Santo es tu nombre, Padre. Que esta enseñanza de hoy llegue a tus hijos y se multiplique grandemente por las redes sociales y muchos predicadores las prediquen allá en sus congregaciones.
Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas, Rey del universo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final de la prédica enseñanza de hoy, Shabbat. Permítanme decirles, el lunes está el hermano Luis Francisco con una de esas enseñanzas que el Eterno le permita. Oren por nosotros, oren por el pastor Adrián, por el hermano Luis Francisco, por el hermano Robin, por mí, pero también oren por nuestras esposas, por el pastor Adrián y su esposa y sus hijos, por el pastor, el hermano Luis Francisco, su esposa, su descendencia, sus hijos, su hija, el hermano Robert, su esposa, su hijo, por mí, por mi esposa, por mis hijos, por todas nuestras casas. Oremos para que el Eterno nos dé Torah. Oremos para que, y oren ustedes para que el Kadosh Baruj Hu le dé Torah al hermano Luis Francisco, al hermano Robert que está formándose para servir también en la obra, su esposa. Oremos los unos por los otros para que el Eterno nos dé cada día alimento del cielo, para que estemos cohesionados como un pueblo verdadero, unos por otros. Oren para que el Eterno nos dé Torah, para que al hermano Luis Francisco el lunes tenga una palabra, que él la reciba, pero tomada del cielo, de rodillas postrado reciba revelación del cielo, ¿sí? Y por el pastor Adrián, y por mí, para que el Eterno nos dé revelación de los Shammai. El martes está el pastor Adrián en la hora de alabanza y adoración y oración, ¿sí? El viernes predica el pastor Adrián de 6 a 8 de la noche, el inicio del Shabbat. El sábado no va a haber prédica de 3:30 a 5:30, sino que va a haber transmisión y va a haber prédica, sí, pero va a ser de una vez, va a haber la prédica del pastor Adrián el sábado, no sé de qué hora, si va a ser un poco antes, todavía no sabemos si va a ser antes de las 3:30, estén preparados sabiendo eso, porque comienza Pesa, a la caída del sol del sábado, comienza Pesa hasta el día siguiente, domingo. Entonces, vamos a estar celebrando la cena de Pesas con los que vengan, con el que no pueda participar en la cena por algún motivo, pues puede participar en la celebración aquí en mi casa. Vienen y participan en el culto, es una palabra que pues se va a transmitir, el pastor Adrián va a transmitir igual por transmisión en vivo, pero ahí mismo va a haber la cena de Pesas, ¿sí? Y lo que el Eterno permita que se pueda hacer de integración de la congregación. Tenemos una reunión el lunes, los pastores, y vamos a hablar sobre eso. Y estamos trabajando por mejorar, mis hermanos, por mejorar. Va a haber buenas noticias más adelante, después de una reunión que vamos a tener el jueves, próximo jueves, los pastores, y oren al Eterno, para que esta congregación, hermanos, les tenga buenas noticias muy pronto, y que el Eterno así lo sea. Lo que es del Eterno lo levante y Él lo sostiene. Bien, mis amados, oren por todas las necesidades, oren de todos nosotros. Las mujeres, únanse al grupo de oración con el grupo de mujeres. Es el clamor de oración. Las mujeres levantan con sus profecías, porque está escrito en el libro sagrado, y con sus oraciones, pidan los dones al Espíritu Santo, Él se los da, y ellas levantan como estandartes de guerra cualquier obra, con oración. Yo las bendigo en el nombre de Yeshua, que la bendición descienda de los Shamaim sobre estas mujeres guerreras que están haciendo esa gran obra. Y en el nombre de Yeshua bendigo a los pastores y bendigo a todos los hermanos que están aquí. En el nombre de Yeshua sean todos benditos. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes y sobre mí. Yahweh tenga de todos nosotros misericordia, Rahamín. Nos muestre su rostro y nos dé shalom, y el poder del Ruach HaKodesh nos llene cada día, y esta semana sea de grandísima bendición, y empieza de hoy en 8 días estemos todos aquí en mi casa reunidos celebrando Pesaj. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Shalom, mis amados. Sean benditos todos en el nombre de Yeshua.
Shalom, shalom, shalom. Bendito sea.